sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Gálatas 5 del 22 al 26. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Gálatas 5 del 22 al 26. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu santa palabra y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Por favor, habla nuestra vida, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. El tema que vamos a tratar, que es podemos decir que es como la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, es la lucha entre la carne y el espíritu, porque sabemos que existe una lucha, ya no a nivel de naciones contra naciones, sino que o a veces vecinos contra vecinos, sino que hay una lucha en nuestro interior, en nuestro ser hay una lucha. Y muchas veces vemos que nuestra mente quiere hacer una cosa, pero nuestro cuerpo hace otra. Y eso es lo que el apóstol Pablo reflejó en Romanos, y aquí en Gálatas también nos muestra cómo si nosotros somos carnales y lo que nos lleva, lo que gobierna nuestra vida son los deseos carnales, eso se va a reflejar, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que decía que las obras de la carne son manifiestas, ¿verdad? Y estuvimos viendo que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, acerca de las cuales cosas tenemos parece que maestría, ¿verdad? Sabemos mucho de eso, a veces nada más porque vemos a otros vivirlas, pero a veces porque también nosotros las vivimos. Y ese es el problema, ¿no? Que incluso nosotros siendo cristianos practiquemos tales cosas. Pero aquí en el versículo 22 vemos que hay un contraste. ¿Por qué? Porque dice más. Él ya dio una lista de lo que hace la carne. Dice más o pero. Lo que la carne hace no es lo que le corresponde a alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y ahí está el contraste que creo que cada uno debemos ver, que debemos enfatizar, y es el hecho de que ese más es como, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos no participan de tales cosas. Y creo que eso es muy importante, que en la vida siempre hay podemos decir una parte o una cara de la moneda, pero luego hay otra cara que es distinta, y nosotros lo que queremos es vivir la otra cara. Nosotros queremos vivir lo que el mundo nos marca, sino que queremos vivir conforme a lo que el Espíritu nos marca. Y entonces ese pero o ese más deberías reflejar o debería hablar de lo que es tu realidad, de lo que es mi realidad. Pero vamos a ver ahora si esa es nuestra realidad o no. Y dice, más el fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu es que, y aquí empezamos con una lista, que es amor, que ya por eso nos memorizamos el versículo. Y ya lo memorizamos, ahora vamos a entender un poquito lo que significa cada palabra. Y primero nos dice que es amor, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor. Y fíjense que no está diciendo frutos del Espíritu, está diciendo fruto. Es un fruto que se manifiesta de distintas formas. Y antes de explicar la palabra amor, creo que es importante también destacar esto. Mucha gente se preocupa por los dones.
pero no se preocupa por los frutos. Preocuparse por los dones es preocuparse por lo que yo quiero recibir, pero no es preocuparse por lo que yo debo producir. Los frutos del Espíritu podemos decir que son los dones puestos en marcha, los dones puestos en el servicio a Dios, porque Dios nos da dones, ¿verdad? Pero si esos dones no son puestos al servicio de Dios, ¿qué va a pasar con esos dones? Por ejemplo, en Corinto, ¿qué pasó con los dones? Era una iglesia que tenía muchos dones. ¿Había mucho fruto en ellos? No, en ellos había celos, había contiendas, había ira, había menosprecio, porque algunos se creían más espirituales que otros, algunos se creían que, bueno, incluso menospreciaban a otros por ser más pobres, por la clase social a la que pertenecían. Entonces, el tener dones no significa que seamos fructíferos, que seamos útiles. Y entonces el fruto del Espíritu es que amor. Y la palabra amor pues ya es muy conocida, ¿verdad? Es el ágape. Y se refiere más más bien habla del aspecto moral de las personas. Porque el amor ágape no hace nada indebido, como nos dice el apóstol Pablo. El amor ágape es ese amor que hace lo que Dios prefiere. Cuando nosotros somos guiados o el Espíritu Santo está produciendo en nosotros ese amor, vamos a hacer las cosas que Dios prefiere. Cosas que Dios prefiere para tu vida y para la mía. ¿No se han dado cuenta que muchas veces en nombre del amor, entre comillas lo pongo, hacemos muchas barbaridades? En nombre del amor nos cegamos. En nombre del amor cometemos adulterio. En nombre del amor cometemos fornicaciones. En nombre del amor engañamos. Por amor a esta persona le miento. ¿Por qué le echas mentiras? Para protegerle. En nombre del amor hacemos lo que yo prefiero y me olvido de lo que Dios prefiere. Y el amor que produce el Espíritu Santo, ese amor ágape, normalmente es ese amor que viene de Dios, que te lleva a buscar la voluntad de Dios y a hacer lo que Dios quiere. Porque si pensamos en las definiciones del amor que nos da en 1 Corintios 13, nos dice que el amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser. Así que ese es el primer fruto. ¿Eres una persona amorosa? ¿Somos amorosos? ¿Y qué clase de amor es el que practicamos? Es ese amor, el amor que Dios quiere. Y el siguiente fruto es el gozo, ¿verdad? El cara, que viene de carisma. Y algunas personas reflejan el gozo como un corazón sonriente, no un corazón amargado, sonriente. Porque a veces nosotros lo que manifestamos con nuestro rostro es amargura, es rencor. Pero el gozo que produce el Espíritu Santo podemos decir, es una felicidad. Y la fuente de gozo, la raíz, es Dios. Y nos hace tener una disposición favorable hacia las cosas, tener una buena actitud, incluso cuando las cosas no suceden como yo quiero. El gozo viene de reconocer o ser consciente de que el favor de Dios, de que la gracia de Dios está sobre tu vida, a pesar de que enfrentes problemas, a pesar de que las cosas no te vayan bien. Y miren, yo entiendo que para nosotros es muy fácil tener gozo, tener alegría, disfrutar mucho, cuando todo sopla a nuestro favor. Cuando nadie me regaña, cuando todos me dicen que qué guapo soy, cuando todos me dicen, oh, qué bien has hecho esto, cuando todos me dicen, oh, qué bien has hablado. Pero ¿qué tal cuando me critican?
¿O qué tal cuando las cosas no salen como yo espero? ¿Qué tal cuando tengo un accidente? ¿Qué tal cuando me desafían? ¿Qué tal cuando me llaman la atención? Cuando me doy cuenta de que no, de que tengo que luchar, de que tengo que sufrir, ¿también sigo teniendo gozo? El gozo que viene de Dios no depende de que me vaya bien, todo. El gozo que viene de Dios tiene que ver con la actitud con la cual enfrento las cosas, sabiendo que tengo el favor de Dios sobre mí. Cuando, aunque enfrentes dificultades, si sabes que Dios está de tu lado, puedes tener paz, puedes tener gozo. Si sabes que Dios está de tu lado, porque es eso. Y fíjense cómo la gracia, el gozo tiene que ver con la felicidad que viene de saber que Dios es tu proveedor. Y también se puede decir que es como un poder, una fuerza que Dios da para poder enfrentar el mal, para poder enfrentar las dificultades. Entonces ese es otro fruto que produce el Espíritu Santo, es otra parte del fruto que se llama el gozo. Y yo no sé, ¿hay algo en ti que hoy no te deje tener gozo? ¿Qué te roba el gozo? ¿O qué nos roba el gozo? ¿Los problemas tal vez? ¿El cansancio? Yo no sé, pero hay veces que permitimos que las cosas nos roben el gozo. Los problemas con la gente, a veces hasta con los hermanos. Y el siguiente fruto es la paz. Y yo no sé si hay alguien que conozcan a alguien que se llama Irene, pero Irene, ya ven que es un nombre bonito. Y es como se dice en griego, Irene. Y aquí la paz lo que implica es esto: estar completo, estar satisfecho, estar lleno. Y ya ven que incluso los judíos saludan con esa palabra shalom, ¿verdad? Y eso significa bendición, eso significa bienestar. No solamente decir que tengas paz, sino que significa que estés completo. Y la paz que el Espíritu Santo da es como cuando uno tiene un rompecabezas o ya saben esas puzzles que se hacen, donde tú le vas poniendo piececitas y a veces cuando se te pierde una pieza y buscas por un lado y por otro y dices no la encuentro, y luego ya cuando encuentras esa piececita porque te das cuenta que el perro se la había llevado y ya se la pones y ya te quedas tranquilo y dices ahora sí ya tengo mi puzzle, ya lo tengo bien hecho, ya está formadito. Entonces cuando todas las partecitas están en su lugar, cuando ya está completo todo, ese es el sentido que tiene la paz. Ahora, nosotros en nuestra vida podemos decir que estamos completos. ¿Puedes decir que estás completo? Mira hacia tus metas. ¿Qué metas tienes? Cuando se empieza el año, uno empieza diciendo que pues quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Por ejemplo, el que quiere bajar de peso, pues en este año tengo que bajar tantas libras, ¿no? Y si no las bajo, pues no estoy completo. O en este año quiero conseguir tal coche. Y si no lo consigo, no estoy completo. O en este año quiero tener a toda mi familia reunida. Y cuando ya la tenga reunida, entonces voy a estar completo. Pero la pregunta es esta: si tú no logras aquello o aquellas metas que tenías, ¿crees que estarás completo o estarás incompleto? Tendemos a pensar que si no logramos o si no alcanzamos aquello que nos propusimos, que estamos incompletos. Como que creemos que nos falta algo. Pero precisamente creo que esa sensación de vacío o de malestar, de decir es que me falta algo, es una
negación o una falta de percibir o de reconocer quién eres tú en Dios. La Biblia dice que en Cristo estamos completos y que el Espíritu Santo produce el fruto de la paz, que tiene que ver con la plenitud, con estar completo. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos? El problema que enfrentamos es que damos el valor a nuestra vida o al éxito a nuestra vida, lo basamos en lo que podamos lograr. Y si no logramos aquello que nos propusimos, nos sentimos que estamos vacíos. ¿Pero por qué? Porque tú estás queriéndole dar valor a tu vida en base a tus logros. Está bien que te pongas metas, que quieras superarte, que quieras progresar, pero recuerda que nada de lo que tú te pongas como meta te va a llenar. Nada te va a dar paz, porque la paz no es algo que tú consigues por medio de logros. La paz es algo que el Espíritu Santo produce en ti cuando te das cuenta de que en Cristo estás completo, de que lo tienes todo. Todo lo que necesitas para estar lleno, para estar satisfecho, para tener paz, ya lo tienes. Pero necesitas ceder a la dirección del Espíritu Santo. Porque esa sensación de plenitud, de paz, es algo que produce ¿quién? El Espíritu Santo. La otra característica es la paciencia. La paciencia es, podemos decir, que algo grande o largo que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con las pasiones o que tiene que ver con la ira. Y de hecho la raíz para ira y la raíz para pasión es la misma raíz, tiene el mismo sentido. Entonces, la palabra paciencia tiene que ver con tardar mucho tiempo para manifestar la ira. Tiene que ver con uno, y como se nos ha dicho que contemos hasta 10 para reaccionar, tiene que ver con saber contar hasta 10. Tiene que ver con saber aguantar a veces a los inaguantables. Tiene que ver con saber soportar a los insoportables, aunque a veces sea tu marido, o aunque a veces sea tu esposa, pero eso no hay, ¿verdad? Entonces, aunque sean tus hijos, que los hijos a veces no los soporta uno, ¿verdad? O podrían ser también tus padres, que a veces tampoco los soportes. Entonces, esa paciencia tiene que ver con soportar a los insoportables. La pregunta es, ¿quién es insoportable? ¿Quién es insoportable en tu vida? ¿Tienes alguno de ellos? ¿Y qué pasa contigo? ¿Eres tú insoportable? ¿O nada más son los que te rodean? Bueno, resulta que para algunas personas tú también serás insoportable. Y me causa gracia ver cuando, especialmente los jóvenes, no todo el mundo, pero a veces también los mayores, a veces nos quejamos, ¿no?, de la actitud de algunas personas. Nos quejamos a veces de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, porque dicen, madre mía, ¿cómo se ha puesto? Y a veces conforme pasan los años, uno se vuelve como más insoportable, ¿verdad? Bueno, aquí todos somos jóvenes, pero ya luego llegará. Cuando empecemos a tener nuestras cositas, y ya cada vez más, cuando empecemos a repetir las cosas. No es que ya hayamos empezado, los hijos creen que les repetimos las cosas constantemente, ¿verdad? Y por eso nos ven viejos, pero que se esperen 10 añitos más y verán lo que es repetir las cosas. Entonces ya llegamos a hacernos insoportables. Pero ¿saben qué? Si nuestra relación con Dios es una relación sana, es una relación estrecha y profunda, si somos personas espirituales, ¿saben qué? No vamos a ser de los que explotan enseguida. Vamos a evitar el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Lo vamos a evitar, ¿por qué?
porque en tu interior hay paz. Y cuando en tu interior hay paz, entonces puedes transmitirla. Y saben que este mundo necesita paz. El mundo necesita muchas cosas, pero una de las cosas principales que el mundo necesita es la paz. Primero necesitan una paz en la que se puedan reconciliar con Dios. Porque saben que el mundo, la carne, no está reconciliada con Dios, no está en paz con Dios. De hecho, nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Por eso es que no estamos en paz con Dios. Así que este mundo necesita esa paz, necesita reconciliarse con Dios. Y además de reconciliarse con Dios, necesitan también ver la paz que hay en tu corazón, que hay en el corazón de los cristianos. Pero por desgracia muchas veces nosotros no tenemos paz, porque tenemos más en nosotros la ira que viene de la carne que la paz que viene del Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros no deberíamos ser partícipes de ello. Entonces, paciencia. Acuérdense que ese es otro fruto que produce el Espíritu Santo. Y la otra palabra es la benignidad. Y tiene que ver con uno, ser bondadoso, pero que esa bondad sea útil. ¿Han visto personas que son muy bonachonas, que son muy buenas personas? Pero ¿para qué sirve esa bondad? No sirve para nada. La bondad útil tiene que ver con tratar las necesidades reales de la forma que Dios quiere. Hay necesidades reales, ¿verdad? Hay personas que sufren, que están enfrentando dificultades, que tienen problemas y necesitan de personas que sean benignas. Y podemos decir que la benignidad tiene que ver con tratar uno a las personas con amabilidad. Por ejemplo, algo que para mí no sería muy útil, pero para muchas personas lo es por la mañana el café. Si tu esposa, para poder estar viva, necesita café, un acto de benignidad es prepararle un poco de café y dárselo. Estás siendo bondadoso o bondadosa y estás haciendo algo útil, porque le estás haciendo que se despierte y le estás ayudando y le estás mostrando que la quieres. Otro acto útil, ¿cuál puede ser? Ayudar a instruir a los hijos. Otro acto útil podría ser, yo qué sé, lavar los trastes. Otro acto útil, ayudar con la compra. Otro acto útil, ayudar en las necesidades o preguntarle cuáles son sus necesidades. Ser sensibles a la tristeza, a los dolores, a los problemas que enfrente. La benignidad es bondad en marcha. Bondad que sirve. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos buenos deseos para la gente? Todos, especialmente se viene la época de Navidad y todos tenemos esa sensación de amor, de ternura, ¿verdad? Pero esa sensación de ternura muchas veces se queda en nuestro interior y no la aplicamos en nada. No la ponemos en práctica. Es decir, no le sirve a nadie. Y eres una persona, no, pero es que yo amo mucho a mi familia. ¿Y cómo se lo demuestras? ¿Cómo le muestras a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares que los amas? ¿Cómo se lo muestras a tus hermanos? Ese es los espías, spies. ¿Entienden? ¿Cómo le muestras a los hermanos, a los amigos, que los quieres de una forma útil? Y tiene que ver con sé una persona amable, evita la ira, evita el ser destructivo y sé constructivo.
Esa es la benignidad. Y el otro aspecto que es, miren, es muy parecida a la benignidad con la bondad. Y la bondad es algo que está en el corazón del ser humano. Es una virtud. Y podemos decir que ahí la palabra que utilizan en griego es el agatosune. Su raíz es lo bueno. Pero cuando vemos que nosotros en nuestro interior por sí solos no somos buenos, porque el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué dijo ¿Qué dijo? Que no hay ninguno que sea bueno. Entonces vemos que la bondad, este agatosune, es algo que debe estar en el corazón del ser humano, que debe ser intrínseco, que debe ser una parte de él. Pero el hombre se examina a sí mismo y dice, pero yo no soy bueno. Entonces, ¿qué debo hacer o qué necesito hacer para ser bueno? Y te das cuenta que no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es reconocer que no eres una persona buena. Pero la pregunta es, ¿reconoces que no eres una persona buena? La gente que no tiene a Cristo, ¿reconocen que no son buenos? Yo la verdad les digo que cada vez que intento, o no cada vez, pero muchas veces que intento compartirle acerca de la bondad de Dios a los hombres, también que les hablo del cielo y del infierno, ¿saben qué me dicen? O les digo, si les hago la pregunta, ¿tú a dónde irías al cielo? ¿Irías al cielo o al infierno? Me suelen decir que al cielo. Le digo, ¿y por qué? Y a veces no dicen que son buenos, pero lo implican porque dicen, es que yo no le hago mal a nadie. De forma indirecta están diciendo, es que yo soy bueno. Y claro, yo tengo que decir, bueno, ¿y de verdad no le haces mal a nadie? Dice, no. Si viene alguien, yo le ayudo, yo le doy y todo eso. Digo, ok. Entonces podemos decir que en el hacerle mal a la gente, no estás pecando. Y eso ya crees que te hace a ti bueno. Pero ahora hay más cosas. Tienes malos pensamientos. Bueno, alguno que otro. Tienes malas palabras. Y la verdad es que si nos metemos ya luego más en profundidad en las relaciones humanas, nos damos cuenta de que en realidad el creernos buenos, lo único que estamos haciendo es queriendo autojustificarnos de forma falsa, porque no queremos reconocer que somos malos, que somos pecadores. Entonces, el Espíritu Santo, en aquel que es malo y lo reconoce, escúchenme bien, aquel que es malo y reconoce que es malo, pero no solo reconoce, sino que pide perdón y pide limpieza y pide sanidad, el Espíritu de Dios lo regenera, lo hace nacer de nuevo y lo hace ser bueno. Le cambia su ser, le da una nueva naturaleza, como dice el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios te hace una nueva persona, te pone en tu ser lo bueno, porque te da vida espiritual. Por eso es algo intrínseco de la persona, pero no porque la persona lo produzca, sino porque el Espíritu Santo lo produce en él o en ella. Pero luego eso no puede suceder si en nosotros no hay fe. ¿Por qué? Porque la fe es confianza, pero también la fe es persuasión, es convencimiento, es convencer, es llegar a confiar. Cada uno de nosotros, cuando nace, tiene un tipo de fe. Todos tenemos fe, incluso en algo confiamos, en algo creemos. Primero, normalmente confiamos en nuestros papás. Y no sé si han visto a los niños, pero los niños, cuando les pasa algo, ¿a dónde corren?
a aquellos en quienes tienen confianza, ¿no? A aquellos en quienes tienen fe, que dicen, me van a ayudar, que a quien les va a proteger. Y por eso luego vemos allá a los hijos que andan ahí enganchados de la falda o del pantalón de los papás, y ahí andan. Y cuando ven a un extraño, ¿qué es lo que hacen? Se esconden detrás de esa persona en la que ellos confían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han llegado a tener confianza, han llegado a creer en que sus padres los van a proteger y de hecho creen que pueden protegerlos y no dudan. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, pero esa fe que produce el Espíritu Santo, no la fe que produce, que viene de nosotros, de nuestra carne, sino de la fe que viene de Dios, entonces se produce ese nuevo nacimiento que les decía, esa confianza en Dios. Es cuando tú puedes decir, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque aunque venga el león rugiente a devorarme, igual que corro y me escondo detrás de las faldas de mi mamá o de los pantalones de mi papá y veo al enemigo que viene, sé que mi padre lo va a enfrentar, así puedo correr a Dios y saber que Él va a enfrentar esos problemas, esas dificultades y que Dios va a vencer. Entonces, esa es la fe que proviene del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, fe, confianza, en la convicción de que, el estar convencido de que Dios no te va a fallar, de que Dios no te va a abandonar. Y la otra mansedumbre. Y la mansedumbre, yo creo que hemos hablado, o ya he hablado en otras ocasiones de la mansedumbre, que significa tener poder, pero tenerlo bajo control. Es la capacidad que uno tiene de dominarse a sí mismo, de controlarse. Mucha gente se cree que el poder se manifiesta destruyendo a lo que está a nuestro alrededor, mostrándoles lo agresivos que somos, mostrándoles los gritones que somos, mostrándoles lo buenos que somos para ofender, lo buenos que somos para decir malas palabras, porque a veces nos creemos que cuanta más palabra mala digas, que más te van a hacer caso y que más te van a tener miedo. La verdad es que es cuando más pierden el respeto en ti. Pero ese no es poder. Esa no es, eso es lo contrario de la mansedumbre. El poder o la persona poderosa es aquella que puede controlarse. Es aquella que puede actuar sabiamente cuando toda la sangre le hierve. Cuando tiene más que una razón para explotar, para destruir, para hacer daño, y sin embargo dice eso no es lo correcto, eso no es lo que edificas, eso no es lo que trae la gloria a Dios. Entonces, es esa virtud, ese poder que el Espíritu Santo utiliza para obrar o para hacer la obra de Dios a través de ti y a través de mí. Entonces ahí tenemos otra vez el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Y creo que la palabra o la forma en que vemos a nosotros los caballos salvajes, ya ven que hay muchos caballos salvajes que no están amansados, ¿verdad? No son mansos. Y después, cuando se les amansa, los caballos vemos que no pierden su fuerza, no pierden su poder, pero sin embargo, cuando ya están amansados, ya esa fuerza es dirigida, esa fuerza está bajo control. Y así es un poco lo que pasa con nosotros. Se puede decir que nosotros somos como esos caballos salvajes. A veces parecemos más bien burros salvajes que caballos salvajes, ¿no? Porque somos muy cabezones. Y entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos controla. Y entonces ya esa locura, esa salvajismo que a veces traemos en nosotros, se tranquiliza. Y cuando te provocaban
y tú reaccionabas y destruías y te peleabas y acababas con relaciones, ahora ya meditas y ya respondes de forma diferente, porque estás dejando que tu carne sea sometida a la dirección del Espíritu. Y el dominio propio, la templanza, estamos hablando de la mansedumbre, que tiene que ver con el poder bajo control, ser manso, y luego la templanza va también de la mano, también es otra vez el Espíritu Santo dominando tu vida, es algo que viene también del Señor, es algo que creo que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros también, y si queremos tener un ejemplo de templanza, de saber estar en el lugar correcto, hablar de la forma correcta, en el momento correcto, podemos ver que es el Señor Jesucristo. Nadie mejor que Él para mostrarnos ese dominio propio. Él sabía responder a los que le ofendían de forma proporcionada. Y responder de forma proporcionada muchas veces significa poner la otra mejilla. Responder de forma proporcionada muchas veces también significa pedirle cuentas a aquel que te hace daño, a aquel que ofende. Actuar de forma proporcionada significa actuar con sabiduría. Significa que no te dejas llevar por las emociones carnales, sino que te dejas llevar por la dirección o los impulsos espirituales. La templanza, yo creo que es algo que cada uno de nosotros necesita, y es ese dominio propio cuando te provocan. Creo que de las veces en que más se pone a prueba, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo o por la carne, es cuando de forma deliberada te provocan, cuando te ofenden, cuando te menosprecian y te lo dicen en tu cara. ¿Cómo te sientes cuando alguien te viene ofendiendo? Y pueden utilizar muchas cosas. A veces te pueden decir que eres una persona ignorante, que eres una persona inútil, que eres un bueno para nada. Y bueno, no sé cuántas cosas te pueden llegar a decir. A veces te dicen que eres sinvergüenza, no sé. Con razón o sin razón, yo espero que sea sin razón. Pero cuando te vienen a provocar de esa manera, ¿cómo reaccionas? Reaccionas primero tranquilizándote y diciendo, a ver, ¿hasta qué punto lleva razón? ¿Hasta qué punto debo a esta persona llevarla a que dé cuentas de lo que esté haciendo? ¿O hasta qué punto no tengo que hacerle caso? Porque hay distintas reacciones que debemos tener y necesitamos sabiduría, necesitamos optar por la más sabia. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú ante las provocaciones? Hasta aquí un poco lo de los frutos, que son 9, o el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay una cosa que debemos tener en cuenta. Cuando tú estás siendo guiado o llevado por el Espíritu Santo, no hay ley contra ti. No quiere decir que no haya ley. Sí hay ley, pero la ley no está contra ti. En otras palabras, no debes temer condenación. No debes temer al castigo. ¿Por qué? Porque el ser guiados bajo o por el Espíritu Santo nos libera, podemos decir, de la ley. Nos hace nos hace caminar por encima de la ley. Y déjenme explicar, porque ya ven que aquí nuestra sociedad dice que nadie está por encima de la ley, en el sentido de que todo el mundo tenemos que obedecerla, ¿no? Y en eso lo entiendo. Pero aquí a lo que me refiero cuando les digo que el ser guiados por el Espíritu nos lleva a vivir sobre la ley, por encima de la ley, significa que no eres presa o víctima de la maldición de la ley. ¿Por qué?
Porque cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo no estás bajo el pecado de la carne, estás bajo la libertad del Espíritu. Y hay una gran diferencia. Si vivimos bajo la carne, bajo la dirección de nuestras pasiones desordenadas o nuestros deseos, de lo que es la carne en contra de lo que es el Espíritu, es cuando dice que hay muerte, que hay destrucción. Pero cuando vives guiado por el Espíritu Santo, entonces es cuando hay bendición, es cuando hay paz, cuando estás tranquilo, cuando no tienes que tener temor. Ahora, no hay ley. Y él es lo que dice ahí la última parte del versículo 23, que dice, contra tales cosas no hay leyes, contra el fruto del Espíritu. Por eso es importante que pensemos, yo en mi vida estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y la otra parte es la carne y sus pasiones son crucificados en Cristo. ¿Cómo debes considerarte al pecado? ¿Cuál debe ser nuestra reacción o nuestra relación con el pecado, con la carne? Dice que hemos sido muertos al pecado. Entonces, ahí es donde viene esa lucha o esa duda que nos surge, que nos viene a nosotros. Nos dice que nos debemos considerar vivos para Dios, pero muertos al pecado. Entonces, en posición, podemos decir que estamos muertos al pecado, porque en Cristo somos, ahora sí, crucificados. Nuestra carne es crucificada, nuestra carne es, y cuando me refiero a nuestra carne, es a nuestros deseos carnales, son entregados al Señor Jesucristo y muertos en Él. Por tanto, tú ya no debes considerarte como un pecador, sino que te tienes que considerar como un hijo de Dios. Y ahora les explico a qué me refiero con esto. Muchas veces nosotros, cuando nos identificamos, cuando decimos, tú que eres esencialmente pecador o eres esencialmente santo. ¿Qué podrías decirme si te pregunto, oye, ¿tú eres santo o eres pecador? ¿Qué me responderías? ¿Dirías soy un pecador? ¿O dirías soy un santo? Y normalmente la gente dice, pues yo soy un pecador. Y ya luego dicen redimido por la gracia de Dios. Pero todavía te sigues identificando como pecador. Ahora, podrías definirte como un santo que a veces peca, no como un pecador que a veces practica la santidad, o como un santo que a veces practica el pecado. ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma? ¿Te ves como una persona santa que a veces peca o te ves como una persona pecadora que a veces vive en santidad? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu centro? Cuidado en cómo te ves, cómo te defines. Ahora también ¿por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, Dios te aparta para Él, para que vivas en santidad, para que seas santo. ¿Significa que nunca cometes pecado? No. Hay veces que cometes pecado, pero tu esencia Dios la transforma, la cambia. Tú pasas de estar sin Cristo a estar con Cristo, a estar fuera de Cristo, de estar fuera de Cristo a estar en Cristo. Entonces tu esencia es diferente, pero el problema, ¿saben qué es? Que tú en tu mente te sigues considerando como que eres un pecador, que estás todavía vendido al pecado y que por tanto estás derrotado. Y eso es lo que se refleja muchas veces en la vida. Cuando tú te consideras que todavía estás vendido al pecado, muerto, o que todavía eres un pecador que a veces vive en la justicia, entonces tu forma, tu estilo de vida va a ser un continuo pecado. Tu posición en Cristo debe ser la de un hijo de Dios, que a veces peca, pero que
rápidamente se arrepiente y cambia. Por eso la carne y sus pasiones son crucificados en Cristo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que dice que es algo que ya ha pasado en ti. No es algo que vaya a pasar. Por supuesto que luego tendrá que venir la resurrección y la regeneración en que seremos transformados y ya no habrá pecado, ya no habrá corrupción en nuestra carne y entonces ya todo será perfección. Pero lo que ha pasado contigo cuando viniste a Cristo es que fuiste en Él crucificado, con tus pasiones y tus deseos. Ahora lo siguiente es, a ver, ya no me obedece esto, cámbiale. A ver, ya está. Si el Espíritu nos da vida, ¿qué tenemos que hacer? Vivir por el Espíritu. Miren lo que nos dice allí el versículo, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí hay una gran condición, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, es decir, si ya tienes vida espiritual porque el Espíritu Santo te ha dado vida, entonces ese mismo poder que Dios ha utilizado para salvarte, el mismo ser te puede llevar a vivir en la vida, a vivir para Él. Si Cristo te rescata del pecado, no te vuelvas a meter en el pecado. Si Cristo te hizo libre, no te vuelvas a meter ahora sí no te vuelvas a esclavizar. Si el Espíritu de Dios te dio vida, entonces sigue la dirección del Espíritu Santo. Y luego ya en el versículo 26 nos dice que no nos hagamos vanagloriosos. En otras palabras, rechaza la vanagloria. Y miren lo que nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El hacerse vanaglorioso, y la palabra aquí, el ginomai, tiene que ver con el llegar a ser. ¿Cuál es primero la vanagloria? La vanagloria o el vanagloriarse es darle valor a tu vida con aquello que es vanidad. Es darle valor a tu vida o hacer que tu vida sea importante con aquellas cosas que se van a esfumar, con aquellas cosas que son pasajeras. ¿Cómo se hace un jefe vanaglorioso, por ejemplo? Cuando irrita a sus trabajadores, cuando abusa de ellos. Y ya en algún momento hablaba un poco de los supervisores. ¿Qué hacen los supervisores? Especialmente cuando acaban de ascender a un nuevo puesto. ¿Qué es lo que hacen? Se enseñorean, se vanaglorían, presumen, muestran o como que quieren mostrar que ellos son superiores. Una cosa que les quiero decir, cada uno de nosotros tiene virtudes, cada uno de nosotros tiene algo especial, pero es mucho mejor cuando la gente lo ve en ti que cuando tú se lo dices a la gente. Es mucho mejor. Es mucho mejor cuando tú pones en práctica tus habilidades, cuando las pones al servicio de Dios y al servicio de la gente, que cuando las utilizas para pisotear a la gente. Cuando irritamos a la gente, o irritamos a la gente, cuando los tratamos de menospreciar. No menosprecies a nadie, porque quien le da valor a las personas es Dios. Y tiene el máximo valor. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer el valor que Dios da a las personas. No menospreciarlas o pisotearlas. Aquí a eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que no nos irritemos unos a otros. Pero luego está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que es la envidia. Cuando el otro ascendió porque lo hicieron supervisor, dice, se equivocaron.
agarraron a la persona equivocada, porque quien tenía que haber ascendido era yo. ¿Qué no se dan cuenta de lo flojo que es, de lo mal que hace las cosas y de lo trabajador que soy yo y de lo bien que hago las cosas, de lo inteligente que soy, de lo guapo y de todas las cosas que uno empieza a que se cree? Y entonces viene la envidia. La envidia nos lleva a querer lo que los otros tienen, pero en el proceso nos lleva a no valorar lo que tenemos. ¿Tú valoras lo que tienes? Espero que sí. Y si a otro le va mejor que a ti, ¿qué hay que hacer? Dale la gloria a Dios. Ahora hay una cosa, aquí estamos hablando de la lucha entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Hay una lucha. A veces nuestra propia carne también es espiritual. A veces en nuestra carne queremos servir a Dios. Y de hecho lo hacemos con mucha vehemencia. Les recuerdo a Pedro. ¿Recuerdan que Pedro dijo, cuando el Señor Jesucristo les dijo que lo iban a negar? Él dice, Señor, aunque ellos te negaren, yo no. Yo no te voy a negar. Y Pedro quería servir al Señor y realmente lo decía de corazón, pero estaba confiando en su carne, que él se iba a mantener fiel a Dios porque él era mejor que los otros, porque él no era tan debilucho como los demás, porque él sí estaba dispuesto a morir por Cristo. Él se sintió poderoso, se sintió con la fuerza suficiente para ser fiel. Luego vemos a Pablo. Pablo le dice que tenía un aguijón en la carne y 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pedro dijo, soy fuerte y voy a ser fiel. Pablo dijo, soy débil, pero Dios me puede hacer fiel. ¿Qué tan fuerte eres tú para leer tu Biblia? ¿Qué tan fuerte eres tú para orar? ¿Qué tan fuerte eres tú para congregarte? ¿Qué tan fuerte eres para participar en los estudios bíblicos? ¿Qué tan fuerte eres para elegir servir a Dios en cualquier circunstancia donde te encuentres? ¿Qué tan fuerte eres para elegir lo bueno, aunque todo mundo esté eligiendo lo malo? ¿Qué tan fuerte eres para decir no a las tentaciones, para decir no al pecado? ¿Qué tan fuerte eres? ¿Eres fuerte o eres débil? Ahora la pregunta, ¿eres fuerte espiritualmente o eres fuerte en tu carne? Si eres fuerte en la carne, te aseguro que vas a caer. Pero si dices, Señor, no soy fuerte, pero te confieso mi debilidad y te ruego que tú me lleves a través de las pruebas y de las tentaciones para que no caiga, entonces Él te va a sostener. Pero ora, pídele con fe. Si no tienes ganas de orar, dile, Señor, la verdad que yo no siento ni ganas de orar. Auméntame la fe, ayúdame a orar. Señor, la verdad que a mí me gusta pecar. Yo no sé cuáles sean los vicios que tengas, me gustan, pero sé que están mal. Te los confieso, te pido perdón y te ruego que me ayudes para que pueda vencerlos. No me siento fuerte para enfrentarlos, pero sé que si te entrego mi vida, si te busco, si te ruego, te pido ayuda, tú me vas a escuchar y con tu poder que se perfecciona en mi debilidad, entonces podré ser vencedor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dijo el Señor Jesucristo, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Él, si te ha salvado, ha hecho de ti un buen árbol, produce buenos frutos. O más bien deja que el Espíritu Santo produzca esos buenos frutos en ti. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, por los frutos que produce tu Espíritu Santo.
Y Señor, tu palabra está aquí para que la veamos y que al leerla, al meditarla, que nos examinemos. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos gobierne, que sea el que nos dirija y que no nos sometamos a los deseos de la carne, porque tú te mereces lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros es lo que tú produces, que son tus frutos, los frutos del Espíritu Santo. Queremos ser espirituales, Señor, queremos producir frutos que te honren y que te glorifiquen y que sean de ánimo y de bendición para los demás. Ayúdanos a hacerlo, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.